Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Business Objects en su versión 4.3. Durante esta sesión les vamos a comentar un poco cuáles son las novedades y el roadmap, de la nueva versión de Business Objects. Para los que no nos conocen, nosotros somos TouchBI, somos una consultora focalizada en brindar soluciones analíticas e integración de información. Somos agnósticos, trabajamos con las principales tecnologías del mercado. Como pueden ver acá, trabajamos con Qlik, con SAP, Business Objects, Tableau, Microsoft, MicroStrategy y un montón de herramientas más. Hace más de 10 años que trabajamos en este segmento, tenemos presencia tanto en Argentina como en Chile, oficinas en Argentina y en Chile. Más de 100 clientes en la región, hemos desarrollado por encima de 500 proyectos y estamos certificados en normas de calidad ISO 9001. En esta ocasión, quien nos va a estar comentando las novedades de Business Objects es Mauro Rodríguez. Mauro es ingeniero en sistemas, trabaja como gerente de proyecto y está con nosotros hace más de 10 años. Ha liderado más de 30 proyectos de Analytics y conoce de SAP Business Objects desde la versión 6.5 de BO. Los dejo con el disertante. Les comento que al final del webinar vamos a estar dejándoles una encuesta que nos gustaría que completen para poder mejorar nuestros servicios. Y todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, por favor nos las van escribiendo en el chat, y al final del webinar, con gusto, Mauro se las va a estar respondiendo. Mauro. Bueno, muchas gracias, Eli. Buenos días a todos. Complementando un poco lo que les contaba Eli de mi trabajo en Business Objects, me ha tocado trabajar en varias migraciones de versiones importantes. Como recordarán, habrán visto la versión 3.0 o cuando se migró a la versión 4.0, 4.1. Y la verdad que esta nueva versión, la 4.3, si bien estructuralmente sigue perteneciendo a la familia de las versiones 4.1 y 4.2, el cambio de imagen y la usabilidad realmente hacen de esta versión muy esperada y creo que muy bienvenida por todo el ambiente de Business Objects y especialmente por sus clientes. Así que bueno, esperemos que en este webinar puedan introducirse brevemente, pero que vean las mejores funcionalidades de la herramienta y bueno, esperemos que les sea útil. Vamos a comenzar con el portfolio de Analytics de SAP Business Objects. Hoy por hoy SAP está dividiendo su portfolio para Analytics en tres grandes sectores. Por un lado tenemos lo que es puramente nativo de la nube, con SAP Analytics Cloud como su principal producto o herramienta. Y allí vemos que se combina un poco lo que es BI, Predictive y también Planning. Así que bueno, esa es el principal focalización hoy por hoy de Analytics en la nube. En la parte opuesta de este grupo de herramientas tenemos lo que son on-premise, y allí BI Suite, en esta ocasión la versión 4.3, junto con BW, HANA y BPC, algunas de las otras herramientas on-premise, podemos ver que SAP sigue invirtiendo en estas herramientas, continúa esa mejora y dando cada vez mayor soporte a la parte híbrida. SAP anunció en el pasado mes de junio que el mantenimiento para lo que es Business Objects BI va a estar extendido hasta el año 2027 inclusive. Esto permite dar cierta tranquilidad a todas aquellas empresas o clientes que hoy por hoy no están todavía en la nube, no se están subiendo a la nube, tenían cierta incertidumbre respecto del futuro de las herramientas on-premise. Esto viene a salvaguardar a todos esos clientes que están todavía atrasados en esa migración a la nube o que prefieren continuar trabajando con on-premise. Gracias a este anuncio de SAP les da tranquilidad, al menos en el futuro inmediato. Seguramente SAP parece que quiere continuar con este soporte on-premise, por lo tanto podría preverse
inclusive una extensión de mayor cantidad de años llegado al 2027, pero bueno, estamos todavía con muchos años por delante, así que no podemos todavía predecir ese futuro. En el medio tenemos un poco lo que es la parte híbrida, que viene a representarnos un puente entre lo que es on-premise y la nube, y aquí aparece SAP Analytics Hub y Analysis Office. Principal producto en este caso vendría a ser SAP Analytics Hub, que si bien no es un producto que genere contenido propio, está haciendo una parte de contenedor, tanto de lo que es nube como de lo que es on-premise. SAP intenta con Analytics Hub generar un contenedor de todo su contenido en un único lugar y pudiendo acceder combinando un poco las naturalezas de las otras dos estructuras en este mismo contenedor. Así que bueno, en esta versión, perdón, en este webinar, los temas principales que vamos a tratar son los de SAP Business Objects BI 4.3. Nos vamos a dividir o centrar en 3 temas particulares. Vamos a hablar un poco lo que es la parte híbrida. Vamos a ver que tenemos una mayor integración con SAP Analytics Cloud. Vamos a ver que se ha mejorado la conectividad en vivo, permitiendo conectividad con universos a través de documentos Web Intelligence. Tenemos configuraciones de single sign-on simplificadas, gestión de usuario, tanto para la plataforma como para la nube, y también la integración mejorada con Analytics Hub. En la experiencia de usuario vamos a ver, es donde vamos a analizar con mayor detenimiento la mayor cantidad de puntos posible. Por ahora, como una breve introducción, decimos que se armoniza la experiencia del usuario e incorpora la adopción de Fiori. Ya veníamos viendo en algunos productos anteriores de SAP que SAP venía incorporando esa fiorización de sus productos. Aquí ya lo hace por defecto en la versión 4.3 para darle también a la parte de BI ese tipo de visualización. Si bien ya estaba disponible en la versión 4.2 Service Pack 4, no tenía todas las funcionalidades que sí tiene disponible en la versión 4.3 ya por defecto. Por último, vamos a estar viendo un poco lo que es el Enterprise Readiness de la empresa. Vamos a ver que se continúa con mejoras en los procesos de instalación e implementación. La instalación silenciosa también ha sido mejorada. Tenemos herramientas para apoyar la eliminación de cachés, tenemos mejoras en la seguridad, inclusive con una compatibilidad con SAML 3.0. Tenemos mapeo de credenciales mejorados para permitir múltiples combinaciones. Vamos a ver que hay ciertas actualizaciones en las herramientas de administración. Ahora el CMC trae una cabina de administración de BI mejorada, lo que es conocido como BI Cockpit o BI Admin. También tenemos una supervisión mejorada y la herramienta de gestión de promociones ha adquirido cierta madurez y robustez que en versiones anteriores estaban teniendo algunos problemas. Hoy ya la nueva versión trae esta herramienta con muy buena calidad y con un muy buen uso. Luego vamos a ver que tenemos funcionalidades de auditoría mejoradas, rastreo mejor de lo que están haciendo los usuarios, permitir identificar fallas de exención, tipos de autenticación. También se han incorporado mejoras en la funcionalidad de la programación y la publicación. Vamos a ver un poco que tenemos nuevos tipos de referencia en cuanto a los intervalos de programación. Se ha incorporado un nuevo modelo y también para lo que son múltiples destinos. Tenemos la versión también cuenta con componentes actualizados para cumplir con los últimos estándares de seguridad y los productos pueden evitar cualquier tipo de vulnerabilidad. También vamos a ver sobre el final algunas de las nuevas fuentes de datos que brinda la nueva versión. Avanzamos en la diapositiva. La integración con SAC. Vamos a ver que ahora se puede acceder a los universos on-premise sin movernos de la nube. Vamos a tener seguridad de datos. Muchas mejoras en la capacidad de consultas. Y también podemos crear visualizaciones usando Business Term. Debajo vemos un pequeño esquema de cómo se forma la comunicación entre lo que es SAP Analytics Cloud,
y los datos y lo que es el sistema on-premise, y vemos que los datos nunca dejan la red del cliente. Algo similar ocurre con Analytics Hub, que va a permitir seleccionar e identificar ese contenido de BO para que aparezca automáticamente en el hub, para que se mantengan sincronizados los cambios que se producen en la plataforma BI, se mantengan sincronizados con lo que contenemos en el hub. Y también una cosa muy interesante es la administración de usuarios híbrida, que va a permitir un poco combinar esos usuarios de la nube con los usuarios de la plataforma de BI. Ahora sí, vamos a entrar en el punto más interesante del webinar, quizás, que es la parte propiamente dicha de las mejoras de BI, especialmente lo que es Launchpad y Webby. En cuanto al BI Launchpad, podemos arrancar diciendo que es la principal característica o el principal cambio es el diseño Fiori. Un poco como les venía contando, SAP ya venía incluyendo este diseño en otros productos. Aquí lo hace por defecto en la nueva versión. Y ya uno, desde que inicia sesión en el Launchpad, va a notar gran cantidad de cambios respecto a la versión 4.2. La experiencia del BI Launchpad está completamente renovada, no solo con respecto a la apariencia, sino también en cuanto a la perspectiva de usabilidad. Vamos a ver que en la página de inicio el orden de visualización está completamente cambiado. Vamos a tener sectores de mosaicos. Vamos a ver cómo esos sectores de mosaicos están divididos de manera que el usuario pueda llegar rápidamente a lo que está buscando o al contenido que desea visualizar de forma muchísimo más rápida que en versiones anteriores. Aquí SAP dice que tuvo en cuenta o escuchó a muchos de sus clientes a través de los comentarios en foros, en SAP Ideas, y trató de llevar todo ese contenido, esas opiniones a la nueva versión. Algo interesante también es que en esta versión ya tenemos en el sector de aplicaciones vamos a poder acceder directamente a SAP Analytics Cloud. Solamente deberíamos configurar en el CMC la URL para poder tener este acceso. Otra cosa interesante que habla SAP es la mejora en los flujos de trabajo. La navegación por carpetas se ha mejorado con muchísimo respecto a las versiones anteriores. Vamos a ver que la navegación es mucho más fluida, podemos realizar muchísimas más actividades dentro de la navegación de carpetas, podemos filtrar, podemos ordenar, podemos visualizar menos elementos, podemos organizarlos de otra manera. Inclusive la descripción de la carpeta ahora va a estar disponible directamente en la pantalla principal sin tener que ir a la ventana de propiedades. También tendremos un botón único en el cual, dependiendo del contexto, vamos a poder crear subcarpetas, publicaciones, objetos de hipervínculo, y también podremos cargar documentos de terceros. En cuanto a los hipervínculos, la nueva versión incluye la posibilidad de generar URLs HTTPS, con la única limitante de que por seguridad no van a estar esos hipervínculos, no van a abrirse directamente en la aplicación, sino que va a hacerlo en una ventana separada. En cuanto a los documentos locales, se brinda en esta oportunidad la posibilidad de hacer o la opción de reemplazar archivo, algo que en versiones anteriores era un poco engorroso. Uno tenía que subir un archivo, si quería cambiar ese archivo tenía que eliminar el anterior, generar el nuevo archivo. En esta ocasión, con el reemplazar archivo, uno evita toda esa manipulación. Algo también interesante respecto de la usabilidad o respecto de los flujos de trabajo es que ahora todos los documentos todos los documentos Web Intelligence van a usar la interfaz HTML5 sin la necesidad de tener el Java Panel. Inclusive la funcionalidad está completamente a la par entre lo que es Java Panel, HTML5 y Rich Client. Por lo tanto, tendremos un solo editor que imita en apariencia a todos los demás. En cuanto a la personalización de la página de inicio, vamos a tener múltiples opciones. Vamos a poder elegir qué mosaicos queremos ver, en qué forma queremos ver, qué cantidad de objetos queremos ver, cómo los podemos distribuir. No solo
aspectos de qué podemos seleccionar, sino que también se han incorporado temas al mismo. Estos temas van a estar, hay 4 temas puntualmente, y hay un tema puntual que es un tema de modo oscuro, alineándose un poco con las tendencias actuales del mercado, en el que muchas de los productos también brindan esta posibilidad de tener un modo oscuro con todos los beneficios que acarrea. Otra cosa que se ha agregado son el tema de notificaciones. Ahora vamos a ver que estas notificaciones que antes solían aparecer en la pantalla inicial del Home cuando uno accedía al Bay Launchpad, ahora se ha centralizado en un pequeño icono en la parte superior derecha, y se le ha incorporado un número en el cual el usuario apenas accede va a poder ver si tiene notificaciones y la cantidad de notificaciones que tiene en total. Algo interesante también es la navegación entre documentos. Los webis van a estar en una lista desplegable en el centro de la pantalla, y uno va a poder ir navegando entre ellos desde esa lista desplegable, inclusive cerrando, abriendo, y se elimina esa navegación entre solapas que tenían las versiones anteriores. Algo nuevo que se ha incorporado, no totalmente nuevo, pero sí modificado, es la bandeja de entrada de BI. Ahora vamos a ver que esa bandeja de entrada, en lugar de ser el clásico BI Inbox donde se enviaban los documentos, no solo están los documentos, sino también que están todas las alertas a las cuales el usuario está suscripto. En esa bandeja de entrada vamos a poder filtrar qué tipo de información queremos ver, si queremos ver solo documentos, solo alertas, o si queremos ver todo. Esto ahora lo vamos a poder ver en una pequeña demo que les voy a mostrar del producto. Algo muy, muy interesante y muy, muy bueno que vino a representar, o que vino a aparecer en esta versión, fue la opción de las instancias. Recordemos que en algunas versiones anteriores, cuando un usuario quería ver las programaciones que tenía de determinados documentos, tenía que navegar por las carpetas, encontrar el documento del cual estaba programado, ir al historial y realizar las modificaciones allí. Lo que ha hecho acá SAP es en una única ubicación, que se llama instancias, poner todas las instancias o programaciones que tenga el usuario. De esa manera, él mismo puede encontrar rápidamente lo que está buscando sin tener necesidad de navegar, hacer toda una pérdida de tiempo para poder encontrar qué es el documento que quiere modificar. Eso está muy bueno, lo vamos a ver ahora en un ratito en funcionamiento. Otras opciones que han incorporado son las opciones de reintento, que ahora podemos intentar, si una instancia falla, podemos optar por hacer varios reintentos cada determinado número de minutos. Y también tenemos algo de múltiples destinos que ha sido mejorada también. Así que si les parece bien, vamos a navegar un poco dentro de la herramienta. Me dicen si lo están viendo. Vamos a poder entrar a ver, creo que no lo están viendo. Un segundo. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a entrar a la consola. Ahí está. Vamos a entrar a lo que es el BI Launchpad. Ya vemos de inicio que la nueva versión está completamente ya renovada en su página de inicio. Vamos a ver que está totalmente modernizada respecto a las versiones anteriores. Vemos cómo cuando iniciamos tenemos de manera muy rápida a nuestro alcance todo las principales opciones que el usuario podría determinar. Tenemos lo que es las carpetas. Vamos a ver que esto es algo similar a lo que venía ocurriendo en versiones anteriores, pero muchísimo más modernizado. Vamos a ver que tenemos mis carpetas, que eran lo que eran los favoritos en las versiones anteriores. Acá, bueno, no tenemos demasiados documentos, por lo tanto no nos brinda demasiado, pero después tenemos las alertas suscriptas, y después tenemos las carpetas públicas, que eran similares a las versiones anteriores. Podemos navegar entre carpetas, podemos ver que la parte de visualización de las mismas está muy modernizada. Tenemos para ordenar en forma ascendente, descendente, filtrar inclusive por alguna carpeta puntual que nosotros queremos buscar.
también nos brinda si tenemos algún favorito, qué tipo de carpeta, la descripción de la misma. Fíjense, vamos a sacar aquí el filtro, así podemos ver. Recuerdan que en versiones anteriores nosotros teníamos que ir a la carpeta de propiedades para poder ver la misma, la descripción. Ahora está directamente disponible en la página inicial. Tenemos alguna fecha de actualización, inclusive estas columnas pueden ser modificables y el usuario podría elegir qué es lo que quiere ver en cada una de las carpetas. También tenemos algunos botones como para poder acceder a las propiedades, los detalles o inclusive organizarla. Vamos a ver qué tenemos cuando vamos a una carpeta de Web Intelligence. Vamos a ver que tenemos otro tipo. Acá tenemos los archivos Webis. Fíjense, tenemos uno marcado como favorito. Y aquí las opciones pasan a ser diferentes. Tenemos las comunes opciones que teníamos en Webi. Aquí la tenemos también disponible en cuanto a poder verlo de la manera antigua. Sigue estando disponible sin ningún problema. También la opción del botón más. En esta versión, desde este único botón, dependiendo del contexto, vamos a poder acceder a crear nuevas carpetas, publicaciones, subir los documentos locales como les comentaba y también generar los hipervínculos. Si nosotros volvemos para atrás, vamos a ver que ese botón va a cambiar de funcionalidad. Aquí solamente nos permitiría generar nuevas carpetas. También tenemos lo que es, vamos a volver al Home. Categorías no ha cambiado con respecto a las versiones anteriores, no vamos a hacer demasiado hincapié en las mismas. Tenemos esta nueva sección que es la sección de documentos, que a diferencia de las carpetas, la sección de documentos nos va a mostrar todos los documentos que el usuario tenga acceso independientemente de dónde estén ubicados. Permite hacer de forma rápida una búsqueda, ya sea por orden alfabético o por algún tipo de clase, si nosotros queremos buscar algún Crystal Report puntual o algo que nosotros hayamos modificado. Brinda una opción muy interesante. Algo que también se puede cambiar es la visualización. Podemos verlo en estilo lista o en estilo mosaico. Brindan realmente buenas opciones y buenas alternativas. También tenemos algo que les venía comentando, que era la parte de bandeja de entrada. La bandeja de entrada está dividida en tres grupos. La parte todos, que acá vemos los reportes recibidos, en este caso este reporte que fue recibido para el usuario, y también podríamos ver las alertas solamente o los documentos, y podríamos realizar alguna búsqueda para buscar un documento puntual que el usuario haya tenido, que haya recibido, perdón. También tenemos la parte de instancias, algo que les había comentado. Esto sí es muy interesante. Acá vemos que el usuario en un solo reporte podría ver todas las instancias que tenga disponible. Inclusive, si eligiéramos una fecha más prolongada, vamos a ver que podemos buscar todas las instancias que tenga el usuario. Perdón, elegí. Ahí está. Vamos a poder ver todas las instancias que el usuario tenga en ese periodo de tiempo. También podemos elegir el estado, podemos elegir lo que hayan sido correcto, recurrente. Si queremos ver solamente las instancias recurrentes, podemos hacer así, podemos ir a esta y de esa manera editar el estado de la misma. También podemos ver por el tipo, ya sea publicación, Crystal Reports, Webi, etc. Y también podríamos buscar por el título. Esta opción que estaba disponible con anterioridad solo para el administrador en la consola, ahora está disponible para todos los usuarios desde el BI Launchpad, lo cual brinda una funcionalidad muy buena que creo que viene a ser de las mejores incorporaciones de esta nueva versión. La papelera de reciclaje también está disponible ahora para el usuario final. Ya estaba en algunas de las últimas versiones de la 4.2, pero acá también aparece como en un mosaico. Algo que habíamos hablado anteriormente era la parte de notificaciones. En este caso no tenemos ninguna notificación, pero en este icono va a estar resaltado con ese número que ahora figura en 0, podría figurar en el número de 1 o más, dependiendo de la cantidad de notificaciones que tenga, y aquí saldrían todas las notificaciones que el usuario podría tener, ya sea desde alertas, ya sea de documentos que han sido entregados. Así que bueno, es algo muy interesante, le brinda al usuario algo que siempre lo va a estar teniendo como, digamos, siempre va a estar destacado, no como en las versiones anteriores que un poco se perdía en el contenido. Después también tenemos lo que es la configuración.
el usuario va a poder elegir entre varias opciones de configuración, un poco ya les había contado. Por defecto, el administrador puede generar una configuración para todos sus usuarios con la opción de utilizar configuración proporcionada por el administrador, y si el usuario desea, podría ir cambiando esa configuración, eligiendo determinadas opciones, personalizando sus páginas, viendo qué es lo que quiere ver en cada uno, ver qué mosaicos quisiera ver, cuáles no. También algo de la configuración regional. También tenemos, vamos a dejarlo como estaba, tenemos preferencias de las aplicaciones. Esto no ha cambiado, sigue siendo similar a las versiones anteriores, la configuración de Web Intelligence, Crystal Report y edición de análisis para OLAP. Y el último tema aquí es la parte de los temas, la apariencia de que podemos cambiarle a todo el BI Launchpad, especialmente, como les comentaba, la opción de alto contraste. Una vez que le damos, vamos a ver que cambia completamente. Bueno, esto va a quedar a decisión del usuario final si le gusta más un estilo o el otro. Pero bueno, la opción está disponible y sirve como actualización. También es muy interesante. Vamos a poner la opción que tenía anteriormente. Así que bueno, estas son algunas de las mejoras. Vamos a ver muchísimas más cuando uno le toque trabajar. Algo interesante aquí es, por ejemplo, vemos los documentos recientes. También podríamos ver la lista completa de todos los documentos que hayamos analizado, que hayamos estado viendo. Esos documentos es un poco la lista que les comentaba. Viene una lista reducida y después podemos hacer una lista entera. También tenemos lo que está ejecutado. Recientemente, en versiones anteriores solamente teníamos lo último visto. Aquí también le agregan lo último ejecutado. Y finalmente la parte de aplicaciones. Como principal característica, la opción de acceder a SAP Analytics Cloud desde la pantalla inicial. Algo muy interesante que ha aparecido también es el asistente. Vamos a ver que este asistente es muy funcional, especialmente para aquellas empresas que tengan que hacer capacitaciones para sus empleados. Esta versión viene ya con un asistente muy detallado. Como pueden ver, todas las opciones están prácticamente explicadas en el máximo detalle. Inclusive uno puede hacer clic sobre esa. Bueno, justo esa versión puntual no tenía video, pero vamos a ver que podemos, por ejemplo, ir a la bandeja de entrada. Vamos a ver acá, ve inbox, y tenemos opciones que nos explican, y también tenemos opciones adicionales. Aquí está. Esta era la que estaba buscando. Algunas inclusive tienen videos, por lo tanto se le brindan al usuario la oportunidad de ver un video explicando cuáles son las funcionalidades y qué se puede hacer desde ese icono puntual. Así que bueno, estas son algunas de las cosas nuevas que trajo la nueva plataforma. Lo más interesante es el lavado de cara y la usabilidad. Muy interesante. En cuanto al CMC, vamos a ver que no tenemos demasiados cambios. Inclusive ya la página de logueo es la misma que teníamos en versiones anteriores. Todo sigue funcionando de manera similar, es la misma consola. No tenemos demasiados cambios en lo que son los objetos agregados. Quizás lo más interesante son las nuevas funcionalidades del BI Admin Studio. Aquí se han agregado a este tablero principal en el cual uno puede ir visualizando qué es lo que está pasando en el día a día de la aplicación. Se ha mejorado un poquito, tiene algunas métricas adicionales. Vamos a ver quizás lo más interesante, el estado de los servidores, los usuarios que tenemos activos, el contenido. Hoy, fíjense, por ejemplo, yo no se estuvo usando, nos está diciendo que hoy no hay un estado respecto de objetos han sido utilizados. Aspectos interesantes a la hora de visualizar y que permiten facilitar la administración de la herramienta. Así que bueno, con eso hicimos un breve pantallazo de lo que era la nueva versión de Business Object. A ver si podemos minimizar. Sí, ahí estamos. Volvemos a la PPT. Vamos a avanzar con la siguiente, que son las novedades de Web Intelligence. Al igual que el BI Launchpad, aquí la interfaz ha sido fiorizada.
completamente, la experiencia para el usuario final ha sido completamente rejuvenecida. Se elimina ese doble ribbon que teníamos en la versión anterior, en la 4.2. Se han agregado nuevos paneles de formato y widget contextuales, que ahora vamos a ver que dependiendo de dónde estemos parados, nos van a aparecer las propiedades de un determinado objeto de otro, o del otro. ¿Qué más? Lo más interesante, un único cliente que es igual tanto para web como para desktop. No vamos a tener diferencias entre el Java Applet y el Rich Client. Todo es HTML5, touch ready, de aspecto Fiori. Y lo que produce esto son dashboards muchísimo más livianos. Vamos a ver que los webis son un poco más rápidos. Inclusive se ha agregado una nueva forma de trabajo que es trabajo diferido, en el cual para aquellos webis que tengan gran cantidad de gráficos, el usuario puede comenzar a trabajar cuando el documento no ha sido completamente cargado. Entonces se elimina un poco la duración de espera, se acorta esa espera para el usuario final y puede empezar a trabajar mientras el documento se sigue generando eh, y termina de cargar toda la información. No vamos a hacer demasiados detalles, vamos a ir nuevamente a la versión, vamos a venir acá a la herramienta DBI y vamos a empezar a ver un poquito esos webis. Vamos a volver a loguearnos, así sacamos el asistente. Vamos a tener, vamos a ver que bueno, los documentos webis van a poder abrirse igual que como en las versiones anteriores, haciendo doble clic sobre los documentos, poniendo ver o haciendo botón derecho para modificar, pero también podemos crear uno nuevo directamente desde aplicaciones y vamos a ver que apenas se inicia el editor de Web Intelligence, vamos a poder elegir digamos, la fuente del mismo. Como en versiones anteriores, universo siempre en primer lugar. Ya vamos a hablar sobre esta nueva fuente de datos o origen de datos. Y después tenemos versiones similares a las anteriores. Se ha mejorado lo que es BW y HANA. Y tenemos varias opciones. Pero vamos a elegir el universo como para empezar a mostrarles. Vamos a elegir el eFashion. Vamos a hacer doble clic. Lo que es el query panel o el panel de consultas, vamos a ver que no se ha cambiado. Sigue teniendo exactamente la misma funcionalidad con las versiones anteriores. Solamente se ha modernizado el aspecto. Se han cambiado los iconos de las dimensiones y de las medidas, pero el resto sigue siendo exactamente igual. Vamos a ver que la funcionalidad es la misma. Para elegir las dimensiones, los detalles, todo de la misma manera que las versiones anteriores. Tenemos los filtros acá, solamente hay un cambio de imagen, así que no vamos a hacer demasiado hincapié, pero vamos a ver que las opciones son las mismas. Quizás uno deba un poquito acostumbrarse, algunos iconos han sido cambiados, pero el resto de las cosas están en los mismos lugares. Vamos a refrescar este web. Vamos a ver que acá un poquito, vamos a volver a hacer ese refresh. Y vamos a ver que la ventana de refresh se ha cambiado, más moderna. Bueno, también como podemos ver, el aspecto también es mejor. Las tablas que generan, o los bloques que generan, tienen un aspecto más moderno, más del estilo de otro tipo de herramienta de analytics, como puede ser Power BI o como puede ser el modo Lumira mismo de SAP. Pero después, lo que es las funcionalidades del web siguen siendo las mismas. Vamos a tener, en lugar de ese doble ribbon, vamos a tener un único menú, digamos, con todo el contenido. Lo que es para manejar el archivo, están en este sector. Para poder acceder a la consulta, haciendo clic en este icono, o inclusive vamos a tener para poder cambiar lo que es la fuente, si queremos elegir otro universo, si queremos elegir un custom SQL, algún otro elemento. Todo lo que es de incorporar al reporte, ya sea tablas, gráficos, celdas, está todo en esta parte. Lo que es Analyze, vamos a ver que tenemos funciones de filtrado, tenemos opciones de drill, hacer un seguimiento de datos, inclusive lo que son las reglas de formateo.
También tenemos algún tipo de display que podemos hacer que lo muestre como un documento, como hoja finalizado. También tenemos solo ver la estructura o incorporar, digamos, ajustar al ancho o ajustar a la página. Estos, si bien siguen siendo los mismos, algunos han cambiado de ubicación. ¿Qué nos dice SAP? Quizás a los usuarios que venían acostumbrados a la versión 4.2 les lleve un tiempito acostumbrarse a la nueva ubicación de los archivos, pero ellos han hecho un estudio y han analizado que lo mejor y que lo que garantiza un mejor desarrollo y una mejor usabilidad para el desarrollo de los webis es esta disposición. Así que bueno, es interesante, vamos a ir viéndola a medida que nos vayamos acostumbrando, nos vamos a ir viendo que realmente es así, que los tiempos van a mejorar y uno va a poder encontrar de manera mucho más fáciles las opciones que está buscando. Algo interesante, vamos a ver que este es el botón de las propiedades, entonces uno puede, si está parado, por ejemplo, en el reporte, va a ver las propiedades del reporte, haciendo clic sobre una tabla, vamos a pasar a las propiedades de la tabla, y estos menús se van a ir generando en forma contextual en base a lo que tengamos seleccionado. Podemos deshacer, también podemos ver lo que son ocultar esos paneles. La parte de comentarios está aquí a la derecha como una nueva solapa en donde uno va a poder ir insertando comentarios del reporte y también tenemos algo de información. Para el usuario final vamos a ver también que en modo lectura se ha vuelto más fácil también para el usuario final. Vamos a abrir otro reporte. Vamos a tener la solapa de Analyze aquí a la derecha, mucho más, digamos, abierto de opciones. Podemos tener las opciones, se han generado, para este caso, por ejemplo, tenemos unos input control en cascada, muy interesantes, en donde uno puede, por ejemplo, seleccionar la opción Colorado y DC, y la opción de ciudades va a estar filtrada en base a lo que hayamos seleccionado en el primer filtro. Esto es en cuanto al tipo de, digamos, de opciones de visualización. Vamos a ver que también se han generado algunas mejoras en los mapas. No tenemos tanto para lo que es Latinoamérica, no ha habido cambios, pero bueno, sí, se han incorporado algunas mejoras en otros países, especialmente de Europa y Estados Unidos, en cuanto al manejo de mapas. Finalmente, ¿qué más le puedo mostrar del Web Intelligence? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos lo que les comentaba, la parte de display, de cómo mostrar la lista desplegable de los documentos web. Uno inclusive podría, por ejemplo, cerrar un reporte. Ese, como no hicimos ningún cambio, nos está dando una advertencia que podemos perder los datos, le damos OK. Pero vemos cómo uno podría ir navegando a través de los reportes desde un solo lugar. Así que bueno, son algunos de los cambios que he incorporado a lo que es Webby. Como vemos, es más una lavada de cara y una reorganización de los elementos que funcionalidades propias. Sí, un poco la mejora en el rendimiento. Ahora, algo muy interesante, vamos a volver a la PPT. Vamos a hacer acá. Ahí estamos. Vamos a avanzar con la misma. Una de las novedades, sí, muy importantes, es la oportunidad que brinda Webby ahora de reutilizar documentos para construir nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que vamos a poder construir un Webby ya sea con una fuente de datos, con varias, y ese Webby va a permitir o va a funcionar como un universo para el resto de los Webbys. Va a permitir crear y compartir análisis y también los sets de resultados, y básicamente va a empoderar la consistencia. SAP hace o incluye con esta nueva modalidad dos tipos de usuarios, que son los Business Power Users, que van a ser encargados de crear las consultas, combinar esas consultas, inclusive agregar variables, fórmulas, y luego podrán validar y compartir ese Webby. Y finalmente tenemos otros usuarios, que serán los usuarios End Users, que van a poder seleccionar un Webby como fuente de datos. Inclusive podrán obtener los datos sin tener que usar el panel de consultas completamente, y podrán diseñar un reporte y luego compartir ese reporte con el resto de los usuarios. SAP nos brinda dos opciones aquí. Una es
que directamente el Web Intelligence que es generado, o el que es fuente, cuando se generan nuevos reportes en base a ese, los webis nuevos no van a ir contra la base de datos, sino que simplemente van a ir contra ese webi ya generado. Y la otra opción es la de que directamente los webis generados vayan contra la base de datos, pasando a través de la consulta que se generó en el webi original. Acá SAP lo que intenta hacer es un poco integrar con lo que es la nube para poder tener estos documentos Web Intelligence como fuente de datos, pero también SAP da un ejemplo de uno podría tener un gran Webi contenedor de varias fuentes de datos, que ese Webi que por ejemplo demoraría, vamos a suponer, 1 hora en refrescarse, puede ser actualizado durante la noche y después tengamos en el día esa información no se actualiza, sino que simplemente siempre es la misma. Entonces evitamos que muchos usuarios ejecuten contra la base de datos la misma información o información muy similar, y en este caso solo se ejecutarían contra el Webi que tiene ese cubo de información. Por lo tanto, las consultas se responderían más rápido sin tener que ejecutarlas contra la base de datos. Así que es una funcionalidad muy interesante a la hora de poder cambiar un poco los flujos de trabajo para los usuarios. Vamos a volver un segundo con lo que es la demo puntual. Vamos a elegir un nuevo web y vamos a crear un nuevo web, pero en esta ocasión vamos a elegir como fuente de datos otro documento Web Intelligence. Fíjense que cuando elegimos ese documento Web Intelligence, podemos elegir de nuestra carpeta o podemos elegir de una ubicación. Vamos a ir al webinar. Yo ya aquí tengo uno puntualmente creado, que es el reporte 3. Este reporte 3 vamos a ver que tiene varios objetos, entre los cuales hay uno que se llama PathHard, que ahora vamos a ver. Yo voy a entrar al reporte 3 y vamos a ver que este objeto, que aquí aparece como un objeto que viene ya desde el universo, o que pareciera que viniera desde el universo, en realidad es un objeto, es una variable dentro del reporte 3. Así que bueno, nosotros podemos elegir la ciudad, el año y por ejemplo el Sales Revenue y el PathHard sin tener que elegir el resto de los objetos. Le damos un refresh. A ver si... Ahí está. Vamos a correr el reporte. Y ya la información está disponible en el nuevo reporte sin ningún problema. Y fíjense que la consulta fue inclusive rapidísimo porque en esta ocasión no fuimos contra la base de datos, sino que fuimos contra el cubo. Vamos a volver y les voy a mostrar el reporte 3. Así ustedes pueden ver cómo está generado este reporte. Y vemos las variables. Estamos en... Ahí está. Vamos a abrir el reporte 3. Vamos a editarlo. Y aquí vamos a ver en los objetos que... A ver. No sé si se llega a ver. Bueno, aquí está. Aquí abajo aparece la variable. Justo quedó medio mal. A ver si lo podemos hacer así. Así ustedes lo pueden ver. Se complicó acá un poquito. Ahí está. Ahí está. Las variables están acá disponibles. Van a ver que esta variable simplemente es una fórmula del Sales Revenue multiplicado por 0,21. Vendría a ser una especie de IVA. Y fíjense que en este reporte, que es una variable en el que generamos nosotros simplemente aparece como si fuera un miembro, una medida ya existente en el universo. Así que bueno, es una funcionalidad muy interesante, va a permitir nuevas formas de trabajo. Habrá que ver cómo los clientes querrán distribuir este formato. Lo veo interesante en el sentido de generar
un usuario con conocimientos quizás de base de datos, con un gran conocimiento del universo y del negocio, podría generar los reportes necesarios. Y después tendríamos varios usuarios finales explotando la información de estos reportes sin tener que tener un gran conocimiento de cómo generar esas consultas. Por lo cual podría llegar a ser algo que se puede llegar a utilizar de una manera muy extensiva por parte de los clientes. Así que bueno, con eso terminamos un poco la demo de lo que era Webby y de lo que fue la nueva BI Launchpad. Avanzamos un poquito. Vamos a ver algunas de las otras mejoras que tenemos. El área de trabajo de BI y la vinculación con su contenido. Tenemos documento view open, autenticación SAP para sistemas de derechos de SAP. Tenemos un SAP Business Objects One Uninstaller. El framework de automatización ahora es un asistente. Compatibilidad con varios idiomas. Vamos a ver inclusive que el hebreo ha sido incorporado. Generalmente en Latinoamérica no vamos a tener que agregar nada, pero bueno, hay 2 o 3 idiomas que fueron agregados, inclusive el modo de lectura de derecha. Tenemos la gestión de escenarios híbridos que ya estuvimos hablando, asignación de credenciales mejoradas, implementación de clases de carga de trabajo HANA para la base de datos del CMS y la base de datos de auditoría, y alerta del sistema cuando la auditoría está desactivada. En cuanto a acceso a datos, vamos a ver que ya ahora la compatibilidad con aplicaciones es de 64 bits. Tenemos compatibilidad con la conexión Java Bean mejorada, conexiones ODBC sin DSN menor, compatibilidad con credenciales múltiples, la compatibilidad con HANA ha sido actualizada, y tenemos nuevas bases de datos como pueden ser Denodo, Snowflake, Google BigQuery, NewDB2 y Impala 3. En cuanto a IDT, ahora la herramienta admite sistema operativo 64 bits, ya no tenemos la necesidad de generar, de tener un cliente de 32 bits, con lo que significaba el ODBC de 32 bits más el ODBC de 64, ahora todo es 64, toda es arquitectura 64 bits. Las extensiones son visibles en la vista de proyectos locales y en la vista de recursos del repositorio. Las columnas calculadas se pueden utilizar ahora como lista de valores. Se puede utilizar variables HANA asignadas en los documentos. Tenemos compatibilidad de cifrado de CNC con conexiones OLAP de SAP BW. Los universos multidimensionales en Infositios BW y las vistas CDS de SAP for HANA se fijan como cubos. Y ahora puede activar el acceso SQL en las conexiones HTTP de SAP HANA. Bueno, volviendo un poco finalizamos un poco con lo que son las novedades y vamos a ver brevemente qué es el roadmap que predice SAP o que nos está mostrando hoy por hoy SAP. Las últimas innovaciones, ya hablando de lo que eran las versiones 4.2, habíamos visto que ya se venía mejorando la experiencia del usuario con nuevo visualizador, valores dinámicos por defecto, teníamos de HTML versus Java iguales, queries paralelas, teníamos colaboración agregada de comentarios, también había elementos compartidos, algunas mejoras más. Acá con la nueva versión 4.3, la experiencia del usuario se sigue mejorando, se cambió completamente la modernización de las interfaces tanto de lectores como de diseñadores, se está mejorando o se mejoró muchísimo en los flujos de trabajo, se agregó Slice and Dice, mismo cliente desktop y web, también listo para mobile, se agregaron la fuente de datos Webby, un modelado para input controls, acceso para SAP HANA y SAP BW mejorados, y también la parte híbrida con la integración. Ya tenemos el Service Pack 1 que acaba de salir hace poquito. También se continúa mejorando la experiencia del usuario, tiene nuevos gráficos, mejora con las extensiones, con algunos de los elementos compartidos, habilidad para el análisis, y ya tenemos la mejora en lo que es Web Intelligence Data. La visión a futuro del producto, SAP habla de que se va a continuar con la mejora de experiencia del usuario, se va a hacer responsive dependiendo de los datos que estemos visualizando, un modo online para los universos completamente online, jerarquías personalizadas, va a haber un manejo de excepciones, tooltips personalizados, son algunas de las cosas que se van a venir o que se van a ver en los próximos meses o inclusive años. Las mejoras planificadas,
el segundo cuatrimestre del 2020, desarrollo simplificado del driver de LibData, Central Configuration Properties Files, el Standalone con LibData Connect y el Web Intelligence como fuente de datos. Ya un poco en este transcurso de este trimestre tenemos mejoras en las capacidades analíticas con un drill up and down basado en caminos de navegación, medidas basadas en filtros, dimensiones calculadas, diferencia entre medidas, y también tenemos integración en conceptos de universos SAP en el SAP Analytics Cloud. Y el futuro, lo que SAP analiza es que va a continuar con las mejoras, on-premise va a seguir siendo prioridad para SAP, se habla de habilitar un Smart Insight, habilitar también el Smart Discovery con Leap Data Connection y la integración entre los universos de SAP y SAP Analytics Cloud van a continuar y va a haber mejoras. Así que bueno, es bien planificado, el futuro todavía está un poco incierto, pero nos da muy buenas señales SAP de que las mejoras van a continuar. Algunos de los productos que se discontinúan, vamos a ver que la mayoría continúa, pero tenemos Explorer, Dashboard, con lo que era conocido también antiguamente como Excelsius, y los BI Widgets van a dejar de funcionar. Los usuarios, bueno, van a tener que ver cómo se migran esos contenidos a la nueva versión, pero SAP en general, como vemos, mantiene muchísimo de los elementos que hoy por hoy forman parte de la herramienta, van a continuar en el futuro. Así que bueno, creo que eso ha sido todo. Vamos a dejar un ratito para las preguntas en los últimos minutos. Espero que les haya servido la capacitación o el webinar y esperemos poder encontrarnos en alguno próximamente. Eli, te dejo un segundo por si vos tenés alguna pregunta que hayan ido haciendo los, eh, los invitados. Muchas gracias, Mauro. Sí, acá tengo algunas consultas que nos están haciendo. Muchas gracias por toda la información que nos brindaste. A ver, nos pregunta Nicolás. Cuando usas Webby como source de otro reporte, ¿toma la info instanciada de ese Webby? En ese caso, ¿no se podría tener acceso al dato en tiempo real del universo subyacente? Sí, muy interesante la pregunta y un poco lo que SAP brinda es ambos caminos. Dependiendo un poco del análisis o de lo que se quiera, de cómo se quiera formar el trabajo, se podría elegir que esos webis solamente vayan a buscar información a los webis que están precargados o directamente que vayan contra la base de datos. Hoy por hoy lo que es en la nube solamente podrían acceder a los webis precargados, pero lo que sería on-premise se podría elegir por ambos caminos, ya sea ir contra la base de datos o simplemente ir contra el cubo que tenga el webis de la información. Así que sí, sería posible hacerlo de las dos maneras. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos. ¿Hay pérdida de funcionalidad entre 4.2 y 4.3? ¿Conviene esperar a un Service Pack superior para hacer la migración? Bueno, en general SAP presentó el producto como completamente funcional respecto a las versiones anteriores. Muchas de las funcionalidades del Service Pack, de la versión 4.2 Service Pack 4 que faltaban, que si bien ya se podía fiorizar el producto, pero había algunas funcionalidades como publicaciones que todavía no estaban en la versión, SAP dice que la versión 4.3 va a cumplir con todas las funcionalidades principales de las versiones anteriores. Eh, Nosotros lo estuvimos probando al producto, en general no hemos tenido ningún inconveniente y yo recomendaría no esperar demasiado para hacer la migración. Ya el Service Pack 1 está disponible, por lo tanto no es mala idea ya estar migrando debido a que si hay alguna funcionalidad que se pierda, seguramente no es de las importantes. Habría que hacer un análisis detallado del documento. SAP presenta los distintos documentos de esas no vulnerabilidades, pero sino de limitaciones que puede tener la herramienta. Habría que hacer un análisis de ese documento y ver si justo alguna de las características que nosotros utilizamos caen dentro de esas limitaciones, pero posiblemente no sea así, y bueno, y nosotros podamos actualizar el producto sin ningún inconveniente. Bien, muchas gracias. Esperamos que esto responda correctamente
a Nicolás que nos estaba preguntando. Cualquier cosa, por supuesto, nos puede contactar para tener más detalle de sus dudas. Otra pregunta que tenemos, ¿qué involucraría el upgrade a la nueva versión? Muy ¿Qué bien, necesitaríamos? ¿qué necesitaríamos? Bárbaro. Esta versión, similar a lo que era la versión 4.1 y 4.2, viene con un instalador que se puede directamente aplicar encima digamos, de la instalación anterior. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos en la versión 4.1 o 4.2, directamente corriendo el instalador nos va a detectar que ya existe una versión anterior de Business Objects instalada y básicamente lo que va a hacer es actualizar los binarios y de esa manera vamos a poder contar con la nueva versión sin demasiados cambios, digamos, sin tener que hacer demasiadas configuraciones. Podría hacerse directamente sobre el equipo. Todo el contenido va a ser migrado a la nueva versión. Pues, puede ser que algunas funcionalidades, no funcionalidades, pero sí puede ser que algún tipo de acceso tenga que ser reajustado, y también las customizaciones de algunos archivos pueden ser que tengan que ser customizados, pero en general el upgrade se produciría, digamos, de manera sencilla. Inclusive tiene la posibilidad de desinstalarlo y volver a la versión anterior sin ningún problema. Si estamos en versiones anteriores, como puede ser la 4, la 3, o inclusive las versiones más viejas también, allí sí el escenario de instalación va a ser un poco diferente. Si estamos, por ejemplo, en la versión 3, vamos a tener que actualizar a la 4.1 y de allí sí poder hacer el upgrade finalmente. Pero bueno, eso ya involucraría un poco también ver distintos escenarios de migración, porque tendríamos que usar otras herramientas de la versión 4.1, como era el Upgrade Management Tool, y después sí podríamos hacer la instalación, una vez que tengamos en la 4.1, hacer el upgrade sin demasiados inconvenientes. Así que bueno, esos serían más o menos los escenarios de upgrade que tenemos. Bien, muchísimas gracias. Acá Natalia nos consulta eh, ¿qué pasa con los accesos de los usuarios al nuevo VI Launchpad o Webby? Muy buena pregunta. Debido a que ha cambiado un poco el estilo, digamos, nosotros en las versiones anteriores teníamos distintos lugares de ubicación, o también teníamos lo que era el doble ribbon y algunas funcionalidades propias que se podían customizar. En este sentido, algunas de ellas, cuando nosotros hagamos el upgrade, van a quedar en modo indefinido, debido a que han dejado de existir o son completamente nuevas, ¿no es cierto? Debido a que han cambiado la ubicación de algunos, van a quedar como completamente nuevas. Eh, en general van a quedar como indefinidas y uno va a tener que ir como administrador a definir el nuevo nivel de acceso. En lo que es aspecto de configuración personalizado. Si nos vamos puntualmente a lo que son los niveles de acceso ya existentes o los default que trae la herramienta, no vamos a tener ningún inconveniente cuando hagamos el upgrade. Si tenemos mucha personalización, como les comentaba, quizás tengamos que actualizar alguno de ellos de forma manual, pero en general funcionaría muy bien. Excelente. Y una última pregunta que nos plantea Jorge es, ¿qué tendríamos que hacer con los productos que se discontinúan? Bueno, los tres productos que son Explorer, Dashboard y el otro producto no recuerdo, esos tres productos hoy por hoy uno debería considerar regenerarlos. Digamos, va a tener que hacer una migración de los mismos en forma manual porque van a perder completamente la funcionalidad. Eh, Van a tener que o migrar para Lumira, ya si es un dashboard. Si son los BI widgets, que era el tercer elemento que me faltaba, si son los BI widgets, lamentablemente no hay un producto que lo venga a suplantar, por lo tanto perdería esa funcionalidad que eh, dudo que haya mucha gente que lo haya usado porque realmente no fue algo que se utilizó demasiado, no tuvo el éxito que se esperaba. Por lo tanto, si tenés un BI widget o de alguno de ese estilo, posiblemente no tengas forma de reemplazarlo, pero lo que es Dashboard o Explorer o Excelsius, que son los otros productos, vas a tener que considerar la oportunidad o de migrar ese contenido a un Webby, que hoy tiene muchas de las funcionalidades de Dashboard,
o quizás también migrar ese contenido a Lumira. Son algunas de las opciones disponibles, pero lamentablemente SAP no brinda un camino directo de migración de ese contenido a otra herramienta, ya sea Lumira, por ejemplo, para los tableros. Así que bueno, ahí el camino va a ser un poco más difícil para esos usuarios que cuenten con documentos en esas herramientas. Bueno, perfecto, Maura. Muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Gracias a todos por participar. Cualquier duda, cualquier necesidad que tengan, por supuesto nos pueden contactar por cualquiera de nuestros canales. Esperamos que les haya sido de utilidad y que nos volvamos a ver pronto. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias.